para crear el sistema estatal anticorrupción. ¿De dónde deriva esta tarea? Deriva de una reforma federal que se generó para efectos de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y que bueno, ya está ahorita en vigor esas disposiciones a nivel federal, y que obligan a las entidades federativas, es decir, a las legislaturas locales, a que hagan también las adecuaciones normativas correspondientes. Tenemos un término para hacer eso, vence el 18 de julio de este año. Estamos ahorita en muy buen tiempo para poder procesar todo esto, pero sobre todo para también poder consultar a los ciudadanos. Y en esta tarea que estamos haciendo, yo quiero agradecerle mucho aquí al diputado Miguel Osuna Millán, a la diputada Mónica Hernández, a la diputada Iraíz Vázquez, que han estado también muy atentos y muy dispuestos a hacer este trabajo. De hecho, debo decirles que el diputado Miguel Osuna presentó una iniciativa en nombre del grupo parlamentario del PAN, precisamente en materia anticorrupción, que es una de las 3 iniciativas que están actualmente ahorita en el seno de la Comisión de Gobernación. Y bueno, yo les quiero reconocer a ellos precisamente esa gran disposición y ese gran ánimo para que podamos sacar adelante este tema que le interesa a todos los bajacalifornianos. Entonces, en ese sentido, compartirles que una de las primeras acciones, más allá de las iniciativas que ya se presentaron, que yo les decía ahorita que son 3, una que presentó el Ejecutivo, otra que presentaron ciudadanos, una iniciativa ciudadana, y hay una precisamente que presentó el grupo parlamentario del PAN. Son 3 iniciativas que tienen características en algunos casos similares, pero hay otras en donde hay distintos planteamientos, y que les puedo yo aquí ahorita, reserva que después podamos detallarlo más, pero la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN empodera en mayor medida a los ciudadanos, porque se le dan más espacios a los ciudadanos para poder integrar los órganos que van a estar pendientes de cómo va a funcionar el sistema estatal anticorrupción. Bueno, en ese sentido, la tarea que ahorita estamos haciendo nosotros es poder generar un proceso de foros de consulta pública hacia los ciudadanos que enriquezca precisamente lo que ya tenemos actualmente en las iniciativas, es decir, escuchar a los ciudadanos, al ciudadano común, al ciudadano que es parte de un organismo de la sociedad civil, al ciudadano que quiera participar en los foros y que venga precisamente a contribuir a enriquecer lo que se debe de generar en Baja California para que podamos tener un sistema estatal anticorrupción eficaz. En ese sentido, yo quiero también decirles que el planteamiento de foros de esta consulta pública, aquí se los puedo aquí tenemos este póster. En este póster, que lo estamos también ubicando en diversos lugares públicos y en donde podamos pegarlos para darle una mayor difusión, además del esfuerzo que ustedes hacen para apoyarnos en esta comunicación. Aquí tenemos cómo se van a desarrollar los foros. Iniciamos el próximo lunes 27 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali. Empezamos el lunes en Mexicali. Posteriormente, el martes 28 de febrero lo vamos a hacer aquí en Tijuana y en esta misma sede, aquí en el Centro Estatal de las Artes a las 10 de la mañana. Posteriormente, el miércoles 1 de marzo lo vamos a hacer en Tecate, también las instalaciones del Centro Estatal de las Artes a las 10 de la mañana. El día jueves 2 de marzo lo vamos a hacer en Ensenada a la misma hora y también en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada. Y finalmente concluiríamos este ejercicio de foreo en los 5 municipios en Playas de Rosarito, que sería el viernes 3 de marzo a las 10 de la mañana en el Centro Estatal de las Artes. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la semana que viene vamos a tener una semana muy intensa precisamente en la realización de estos foros. Ahorita lo más importante para nosotros es poderle dar una difusión importante, de tal suerte que podamos entonces poder llegar al mayor número de ciudadanos posible, y que quien desee participar lo haga de manera abierta. Si no se ocupa ningún pase, ningún salvoconducto para participar en los foros, es quien quiera ir, quien quiere llegar con toda naturalidad, puede estar ahí y puede participar. Hay una convocatoria que nosotros también ya publicamos, en donde vienen algunas bases precisamente para efecto de participar en los foros, y lo único que estamos pidiendo es que las propuestas que presenten los ciudadanos sea por escrito. No hay ningún otro requisito, ¿verdad? Que se hable de tantas cuartillas o que se hable de algunos otros parámetros, no.
Aquí la verdad es que nada más sean presentadas por escrito en la forma y términos que consideren los ciudadanos presentarlas, ¿no? Entonces, en realidad tenemos pues esta tarea, y para nosotros como legisladores pues es de suma importancia la participación de los ciudadanos, la expresión que podamos tener de ellos, y creo que las iniciativas se van a ver enriquecidas precisamente con lo que recojamos de los foros, ¿verdad? Y me parece que eso va a permitir que luego se pueda hacer un análisis muy adecuado, muy puntual, pero también muy enriquecedor, y que eso nos permita también construir un proyecto de reforma que realmente le sirva a Baja California y que realmente sea eficaz, porque ese es el objetivo que tenemos en la creación de este nuevo modelo de sistema estatal anticorrupción. Y se denomina sistema porque anteriormente pues teníamos una dispersión normativa, y hoy con este modelo se sistematizan las normas de tal suerte que se va a poder hacer frente de una manera más importante a esos actos de corrupción. Entonces yo aquí dejaría esta primera parte para estar dispuestos aquí a lo que se considere. Muy bien, muchas gracias, diputado. Si algún medio desea hacer alguna pregunta exclusivamente relacionada con este tema, adelante, es el momento de tener un poco más de información. Cualquier otra tema que quieran abordar, pues ya en lo particular podrán hacerlo al finalizar. Entonces, iniciamos. Lorena. Si puede abundar, ¿qué aspectos son los que esta ley digamos, va a amarrar? Porque la gente pues ya está muy cansada de este tema de la corrupción, ¿no? Que sean reales, que no sean como por ahí algunos paliativos. ¿Qué es lo que va a ser lo sustancial de este sistema? Bueno, mira, hay algunos aspectos muy relevantes de este nuevo modelo. Uno es, por ejemplo, el tema de que hay órganos que van a ser órganos supervisores y que van a estar muy al pendiente de cómo se aplican las normas para combatir los actos de corrupción. Por decirte un ejemplo, el comité coordinador. Hay un comité coordinador que debe integrarse, y que a nivel federal se integró con una gran mayoría de servidores públicos y solamente con un ciudadano. En el planteamiento, por ejemplo, que está haciendo el grupo parlamentario del PAN es que haya el mismo número de ciudadanos que servidores públicos, ¿verdad? Es decir, si va a haber 10 servidores públicos en ese comité, debe haber 10 ciudadanos que estén en ese mismo lugar, y que entre todos ellos como órgano, pues puedan ser supervisores y puedan dictar directrices que no sean solamente recomendaciones, sino que tengan una fuerza vinculatoria con las dependencias, con las autoridades, al grado de que si no son atendidas esas recomendaciones, pues evidentemente podría ser sancionado quien omita atenderlas. Otro aspecto importante es que se integra un comité de participación ciudadana, que la idea es que de ese comité de participación ciudadana se elijan precisamente a los ciudadanos que van a estar en el comité coordinador. El comité de participación ciudadana también va a hacer una labor de coadyuvancia con ese comité. Otro aspecto importante de la reforma es, anteriormente a esta reforma federal, que ahí tiene su origen en la reforma federal, por ejemplo, no se sancionaba a particulares que pudieran participar en cualquier proceso, ¿no? Con el gobierno. Puede ser una obra, puede ser un proveedor, puede ser alguien que tenga una participación y que reciba recursos públicos del gobierno. Hoy, por virtud de esta reforma, también las sanciones van a poder alcanzar a los particulares que participen en este tipo de procesos si hay actos de corrupción. Entonces, otro aspecto también importante es el tema de las declaraciones, ¿no? La famosa 3 de 3, que también es sumamente importante por la transparencia. Ahí también se prevé que todo servidor público pueda hacer su declaración patrimonial, su declaración de intereses y la fiscal, ¿no? También es un aspecto importante. Entonces, además de ello, hay otros aspectos que tienen que ver con fortalecer la manera de fiscalizar los recursos del órgano de fiscalización superior, que se pretende que luego se denomine, por virtud de esta reforma, Auditoría Superior del Estado. Hay más atribuciones para poder fiscalizar de mejor manera el uso y el ejercicio de los recursos públicos. Entonces, también esto nos va a llevar, como es una reforma que se va a hacer en dos fases. Primero tenemos que hacer una reforma constitucional local, y después de adecuar nuestra constitución local, vamos a tener que generar en una fase posterior las reformas a las leyes que van a ser impactadas por esa reforma constitucional local.
y crear leyes nuevas. Por ejemplo, tenemos que crear una ley del sistema estatal anticorrupción de Baja California, ¿verdad? Y se va a ver impactada la ley de servidores públicos, la responsabilidad de servidores públicos, se va a ver impactada la ley de órganos de fiscalización superior. En fin, hay una serie de ordenamientos que van a tener un impacto. Que también quiero decirles que otro aspecto importante es la Fiscalía Anticorrupción. Se tiene que crear una Fiscalía Anticorrupción, que la intención aquí es que se pueda generar un proceso muy transparente, muy adecuado, que elija realmente al ciudadano, que posea pues todos los atributos necesarios para estar en ese cargo, pero que también pues sortee las evaluaciones que se tengan que hacer en ese proceso que se va a generar para efecto de elegir el fiscal anticorrupción. Que yo quiero decirles que en las iniciativas en este tema pues hay tres posiciones. En la del Ejecutivo es el Ejecutivo el que plantea nombrar al fiscal. En la de los ciudadanos es que el Consejo de Participación Ciudadana lo nombre, y en la que presentó el grupo parlamentario del PAN es que el Congreso del Estado lo nombre mediante una convocatoria pública dirigida a organismos de la sociedad civil de manera muy particular, sin dejar de lado a los ciudadanos interesados, pero sí sobre todo organismos académicos, empresariales, sociales, que puedan presentar propuestas para efectos de poder elegir al fiscal, que no sea una decisión del Congreso en función de cuotas, sino sea a partir de planteamientos que lleguen de organismos, ¿no? Puede ser, por decir un ejemplo, la OABC puede llegar y puede decir: yo aquí traigo a Juan Pérez con la propuesta de la OABC para que sea el fiscal anticorrupción. Entonces ese es el esquema que queremos manejar mediante un proceso muy claro, muy transparente de definición del fiscal anticorrupción. Y luego entonces también, para poder concatenar la parte de la Fiscalía y poderla complementar, pues también se va a generar el Tribunal de Justicia Administrativa, que actualmente ahorita es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero que se le va a dar esta denominación para efecto de complementar el trabajo de la Fiscalía. Entonces la Fiscalía va a ser la parte investigadora, la parte pues de persecución de ese tipo de actos de corrupción, de delitos, y luego el Tribunal de Justicia Administrativa será el que habrá de imponer las sanciones correspondientes. Entonces, si se fijan, realmente esto viene a darle un cambio a lo que hemos tenido en estos temas, porque todo, como les decía yo, ha estado disperso, ¿verdad? Entonces con esto pues se sistematiza y podemos entonces generar un sistema estatal anticorrupción eficaz. Muy bien, muchas gracias. Bien, continuamos. Javier Malacán. Veo que le falta mucho tramo a esto, ¿no? Pero siendo a razón de eso dices que va a ser la misma cantidad de funcionarios públicos como de ciudadanos. En caso de una votación, ¿quién va a dividir o hacia dónde se va a inclinar la balanza, o quién va a tener el voto de ¿cómo le llaman? De calidad. De calidad, ¿no? A final de cuentas, porque van a terminar en pares, ¿no? Y la otra, para poner al fiscal de igual manera, ¿quién lo va a poner? Porque si vamos a terminar como la Casa Blanca, el fiscal que tenemos a nivel federal, pues va a seguir siendo lo mismo, ¿no? No va a haber desconfianza por parte de los ciudadanos. Bueno, en este último punto comentarte que en realidad, por eso yo planteaba ahorita cuál es el proceso que queremos generar, o cuáles son las posturas, por decirlo así, que están en las iniciativas. Nosotros creemos en el planteamiento del parlamentario del PAN, sin que eso, y lo digo claramente, esté inscrito en piedra, ni mucho menos. Es una propuesta, ¿verdad?, que ya en la discusión, en el análisis, pues ahí se habrá de desahogar y quedará confeccionado lo que mejor convenga para los fines que se pretenden en términos de generar un buen sistema anticorrupción. Pero yo sí quiero decirles que en el planteamiento del grupo parlamentario del PAN es que sea el Congreso el que elija al fiscal, precisamente a partir de propuestas de organismos de la sociedad civil, a través de un proceso muy transparente. Eso está ahorita haciéndose a nivel federal. La Cámara de Senadores, para elegir al fiscal anticorrupción federal, tiene un proceso de convocatoria pública. Han estado entrevistando a muchos personajes y seguramente en su oportunidad pues van a ellos a tomar una decisión. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí también? Pues hacer un buen proceso, muy objetivo, donde inclusive también los ciudadanos puedan ser observadores y estar ahí muy pendientes de cómo se va a desahogar ese proceso en el Congreso, porque lo debemos de hacer con mucha objetividad y también con mucha transparencia. En la otra pregunta que te refieres a cómo se van a resolver las cosas en el comité coordinador, ciertamente ahorita en la Constitución
no vamos a deshogar todo el procedimiento de cómo se van a dar esas decisiones, porque eso le corresponde a la ley, pero sí cuál es nuestra premisa en esa parte. La premisa ahí es que se puedan lograr por consenso las definiciones del comité coordinador, más allá de buscar una votación mayoritaria, que se busque el consenso y que en función de eso el comité coordinador tome sus definiciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema? No sé si tengan ya en la propuesta que ustedes ya tienen y que van a reforzar con estos foros, ¿cuáles serían como algunos actos los más sancionados o la sanción más grave que ustedes ven que sea importante señalar y que la ciudadanía sepa que va a haber castigo por una clase de corrupción? Sí, lo que pasa es que ahorita en esta primera fase constitucional pues todavía no vamos a entrar a ver los delitos, porque eso sería en la fase del Código Penal. Ya una vez. Exacto, entonces primero tenemos que agotar la reforma constitucional local que sienta las bases en Baja California del sistema estatal anticorrupción, y en la segunda etapa, donde vamos a entrar a ver ya las leyes que van a ser impactadas, ahí vamos a estar viendo lo que tú comentas, los tipos penales, las sanciones, y hacer pues las adecuaciones que correspondan para que realmente tengamos pues una normatividad también fuerte en este sentido. ¿Qué tiempo va a llevar esta primera fase? Una vez ya recabadas las propuestas ciudadanas. Sí, ahorita en las fechas tentativas que nosotros tenemos es que la fase constitucional la podamos estar agotando entre fines de abril, principios de mayo quizás, pero por ahí en abril la idea es que ya tengamos resuelta la fase constitucional para que luego entonces entremos al tema de las leyes y poder concluir más o menos por ahí a fines de junio ya también las leyes, y con eso cumplir con el marco jurídico completo en Baja California, el sistema estatal anticorrupción. ¿Esto rige nada más las dependencias estatales? No, esto rige dependencias de todo el gobierno estatal y gobierno municipal, ¿no? Y claro, todos los poderes, ¿no? O sea, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta adicional sobre ese tema, pues Su opinión, si realmente considera que esta ley va a ahuyentar a esas personas que se meten a la política para pues, precisamente abusar de los cargos. Bueno, yo no sé si lo veo ahuyentar. Lo que sí te puedo decir es que quien realmente quiera cometer actos de corrupción, hoy sí se va a ver sujeto a una normatividad sumamente rígida y a una normatividad que realmente va a estar, atiende diversos supuestos que hasta ahorita se han venido generando, porque realmente hay que reconocerlo. Luego de repente tenemos normatividad porosa, que eso hace precisamente que por ahí se cuelen, ¿no?, quienes cometen actos de corrupción. Entonces, con esta normatividad yo lo que sí te puedo decir es que vamos a tener ordenamientos tanto constitucionales como legales muy rígidos, pero también muy adecuados a esa realidad que estamos viviendo en materia de actos de corrupción. ¿Los partidos políticos no entran? Todo el que reciba recursos públicos va a ser sujeto de esa fiscalización. La fiscalización sería a partir de que entre en vigor este sistema, o sería retroactivo para quienes ya pudieran estar atravesando un proceso de corrupción. Bueno, lo que pasa es que acuérdense que hay un principio que dice de la no retroactividad de la ley. Entonces, partiendo de ese principio, aunque quisiéramos, pues no podemos aplicarle a hechos anteriores. Siempre va a ser a partir de que esté vigente la norma y alguien que caiga en ese supuesto, a partir de ahí se le aplica. A los demás, pues serán sancionados y procesados conforme a las disposiciones anteriores. Lo que quiere decir que, por ejemplo, esta fiscalía que se forme no va a poder actuar contra el gobernador por el endeudamiento de los 80 y tantos millones de pesos. No, lo que pasa es que esta fiscalía va a actuar en cualquier caso que se plantee, en cualquier caso que se presente. Eso es lo que yo te puedo decir en su momento, cuando entre en vigor la fiscalía. Por ejemplo, muchos, como si los que son de elección popular, se va a juicio político, y por eso muchas de las veces no prospera y pues no hay castigo. ¿Para ellos qué va a pasar en esos casos? Lo que pasa ahí es que, acuérdense que algo de lo que se ha mal usado o se ha abusado en ocasiones es el malentendido concepto del fuero, más allá del juicio, más para acá del juicio político. El tema del fuero, que por cierto debo decirles que ya hay un consenso en las diversas fuerzas políticas en esta legislatura para sacar adelante en el próximo pleno, no en este de mañana, sino en la siguiente sesión,
es muy probable que ya tengamos el dictamen para eliminar el fuero en Baja California. Entonces, eso realmente ha sido una figura que, si bien es cierto, tuvo una razón de existir en aquellos momentos del régimen autoritario, que quien se atreviera a hablar en una tribuna siendo diputado o siendo senador o cualquier otro, ¿verdad?, que hablara, pues evidentemente era luego se generaba alguna represalia, ¿no? Entonces, por eso se creó el fuero, pero en el buen concepto, ¿no?, de esa protección. Después se ha venido desvirtuando y se ha venido mal usando por algunos actores. Entonces, para efectos de responder a tu pregunta, con la eliminación del fuero, pues ahora sí, cualquier servidor público que tenía esa protección, ¿verdad?, y que realmente haya cometido un delito y que los elementos que obren ahí indican que realmente hay la comisión de un delito, pues evidentemente va a tener que responder sin necesidad de que haya un juicio de procedencia en el Congreso del Estado, porque eso lo podrá solicitar el mismo juez de la causa. Muy bien, pues con esto damos por concluida la conferencia. Agradecerles, diputados, que tengan muy buen día. Muchas gracias.